todos lo conocemos. Incluso en este estudio se señala que Lima es la quinta ciudad con más tráfico en el mundo. El caos vehicular viene generando grandes pérdidas, cuantiosas pérdidas para nuestro país. ¿Cómo está, señor Luis Quispe-Candia? Coméntenos acerca de este estudio, por favor. Buenas tardes, Angie. Ciertamente es una publicación que ya no nos alarma, pero sí nos avergüenza de que nuestro país, cada vez que hay estudios de esta naturaleza, siempre nos ponen en el peor lugar. Recordemos que en un estudio del año pasado también, en estos meses, nos indicaron que el Perú tenía los peores conductores del mundo, en el segundo lugar. Esta situación sigue siendo recurrente y cada año la situación es peor, porque no se dan soluciones reales, concretas, de parte de las autoridades. En general, autoridades desde el órgano rector normativo, es decir, el Ministerio de Transportes, como también las municipalidades que tienen competencia en ello. Creo que esencialmente hay que señalar lo primero. No hay cultura vial en la población en general, es decir, los niños no reciben ninguna información relativa a la seguridad vial. Debería de incorporarse en el sílabus de los estudiantes el conocimiento del Reglamento Nacional de Tránsito, al igual que otros temas como la educación cívica, ética, en fin, darles una formación humana, que es sumamente importante. Segundo, el tránsito está absolutamente abandonado. No hay semáforos. Los pocos semáforos que tenemos son semáforos convencionales, apenas 400 en intersecciones semaforizadas con fibra óptica de las 1.700 que tiene Lima. Es decir, la mayoría son semáforos convencionales obsoletos. No tenemos control de velocidad o controles electrónicos para sancionar a los infractores. Las papeletas que pone la policía o los inspectores finalmente terminan en nada porque se inicia un procedimiento sancionador y que termina en una prescripción después de 4 años. Nadie paga absolutamente nada. Aquí hay que señalar que es importante que el Poder Judicial cumpla con la ley que crea los juzgados de tránsito. Esta ley obliga a que el Poder Judicial implemente juzgados civiles, penales y administrativos. Falta implementar los juzgados administrativos para que las papeletas y las actas de control terminen en el despacho del juez y él, como tercero imparcial, sancione en una sola audiencia a los conductores para que paguen la multa o sean exonerados del pago de la multa. Por otro lado, no tenemos un servicio integrado de transporte, que es la tarea de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Hace 5 años, prácticamente se va a cumplir 5 años, se ha creado la ley mediante ley 30900, se ha encomendado a la ATU para que implemente un servicio integrado de transporte. Somos la única ciudad de Sudamérica, para no mencionar otros lugares, que no tiene un servicio integrado de transporte. Los ciudadanos que viajan en Lima, una ciudad tan enorme, de 60 kilómetros de extensión, con 11 millones de habitantes, tienen que tomar una combi, luego un bus, luego el tren, luego otro bus o un colectivo para llegar a su destino, gastando en pasajes en uno y otro servicio. El servicio integrado consiste en que se paga un solo pasaje. Entrando al sistema, estaría subsidiado el pasaje, el Estado pondría parte del pasaje y llegarían a su destino haciendo transbordos. Y por otro lado, no hay una sanción eficaz a los infractores. Los que conducen en estado de ebriedad salen airosos después de pasar por el despacho del fiscal, los que acogen al principio de oportunidad y no pasa absolutamente nada. Anualmente la policía detecta un promedio de 12.000 conductores que conducen en estado de ebriedad y no han sido sancionados, porque el Código Penal establece sanciones de pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año a conductores de particulares y de 1 a 2 años a los conductores de vehículos de transporte, pero no son sancionados adecuadamente. De modo que todas estas acciones deberían de tomarse en cuenta nuestras autoridades y no descuidar, porque lo que se está haciendo es un daño irreparable a la población. Sufre diariamente la población, no solamente para llegar a su casa, al trabajo, tiene que gastar más de lo que debe. Por eso es importante que nuestras autoridades competentes, tanto la ATU como también la Municipalidad de Lima, en el caso de Lima, y las municipalidades provinciales en el interior del país, hagan los esfuerzos necesarios para que así esta situación no se siga agravando más.
Así es. Señor Quispecandia, nosotros justamente leíamos el informe, se hablaba de las horas que uno pierde al día para poder abordar un transporte público que muchas veces, pues, como usted lo menciona, incluso con el tráfico encima, gastamos bastantes horas. También incluimos el pasaje, que es muy variable en cuanto a si tomamos el transporte público, el transporte integrado, tal como usted lo menciona. Entonces, el tema del transporte integrado, ¿mejoraría el tráfico en Lima? Estamos hablando de un parque automotor también que tenemos con bastante antigüedad. ¿Qué es lo que usted considera? Ese es el otro tema. En relación al parque automotor, la norma obliga que los vehículos que tengan más de 15 años de antigüedad, taxis y transporte público, no deberían de circular. Y siguen circulando. En el transporte tradicional hay vehículos, buses que tienen 25, 30 años de antigüedad. Ya no deberían circular, pero siguen circulando. Por otro lado, no se alienta la renovación del parque automotor para vehículos privados. No tenemos vehículos eléctricos. Nuestros países vecinos vienen avanzando en ese campo. La electromovilidad es ya parte de ello, está incorporada en ellos. En nuestro país apenas tenemos un bus que está dando vueltas por ahí, un bus eléctrico, y probablemente menos de 100 vehículos eléctricos en Lima. De modo que estamos realmente abandonados. Y en relación al a la implementación del sistema integrado, eso sí es fundamental. Es fundamental. Lamentablemente, mediante ley, este Congreso de la República ha cambiado la ley que obligaba a que la implementación del servicio integrado sea con buses entregar a empresas mediante licitación, porque se trata de que tienen que ser empresas solventes. Y han logrado, mediante una modificación a la ley 30900, de que tengan una autorización por 5 años, que probablemente sean otros 5 y pasarán 10 y pasarán 15 y nunca tendremos el servicio integrado de transporte. Y eso no puede ser. Hay que retirar esa ley, hay que modificar y hay que cambiar de estrategia para que sea el Estado quien forme parte de una inversión, una APP con participación del Estado, de tal forma que se pueda implementar rápidamente el sistema integrado. Se estima que se necesita entre 14.000 y 15.000 buses para Lima, unido al sistema de metro. Ya tenemos la línea 1. Ojalá que en el 27 se inaugure la línea 2 del metro, entonces podríamos tener un alivio. Pero lo más importante es que la ATU ponga de su parte y resuelva con mayor celeridad. Están haciendo los estudios. Acaba de ser cambiado el presidente o ha renunciado el presidente de la ATU. No sabemos quién va a llegar a ese puesto. Que pongan a un funcionario que conozca, no a un funcionario que va a ir a aprender. No se debe tratar aquí de asuntos políticos. Llevan a sus allegados, al amigo, al ahijado, al que pagó la campaña para dar puestos importantes. No debería ser así. Deben poner ahí a un técnico que conozca para que pueda solucionar y continuar con lo poco que se ha avanzado. Así es. Ya que hablábamos del parque automotor, señor Quispecandia, actualmente tenemos un bono de chatarreo. ¿Cómo funciona este, por favor? ¿Podría comentarnos? El bono de chatarreo necesita ser incrementado. Se necesita dinero. El Estado tiene que poner dinero o gestionar ante el organismo transnacional, puede ser el Banco Mundial, el BID, quien pueda financiar. Pero el bono del chatarreo es para retirar los vehículos obsoletos dándoles un bono. Pero como no hay recursos, pese a que la ley ya existe, pues lamentablemente este hecho se está retrasando. Bien, le agradecemos entonces por la entrevista que nos ha brindado, señor Quispecandia. Más adelante también vamos a preguntarle más detalles sobre este tema. Vamos a ahondarlo en un próximo programa. Muy amable, buenas tardes.